Bueno, nuevamente buenas noches y les damos la bienvenida a esta nueva sesión de estudio bíblico. Vamos a hacer un paréntesis en la ruta que veníamos nosotros haciendo, que es necesario para continuar el estudio bíblico con los temas que Dios ha puesto para este año, pero es importantísimo que hagamos este paréntesis, porque tenemos que nosotros cimentarnos y estar en comunión en la palabra que Dios nos ha dado y entender por qué estamos atravesando como mundo y como iglesia por una crisis. Y la crisis que está atravesando el mundo está relacionada directamente con la crisis del cristianismo. Una iglesia confundida no puede sacar de la confusión a un mundo que está en oscuridad. Y la razón principal de la confusión de la iglesia es la incertidumbre con el mensaje de las escrituras. Y esta incertidumbre ha venido por la falta de conocimiento de la palabra de Dios y por la tergiversación de la fuente de ese conocimiento. Y vamos a ver cómo Satanás ha utilizado desde el Edén una estrategia que no ha cambiado. Yo quiero que con este curso podamos entender finalmente por qué hay tanta división en la iglesia, confusión y desconocimiento en la iglesia del Señor de muchas cosas. Este curso es supremamente necesario e importante para todos los que estamos aquí aprendiendo de la palabra del Señor, la palabra pura del Señor. Entonces, les pido que estén muy concentrados y muy dispuestos también a todo lo que vamos a hacer ahora. Yo les voy aquí a proponer algo. Digamos que vamos a ir a buscar un tesoro y nos dan un mapa, como el que está aquí en la pantalla. ¿Sí lo ven? Si Sí, ven el mapa, bueno, entonces yo quiero que usted me Sí, diga si ustedes han ido alguna vez a un centro comercial o algo, ustedes buscan en dónde está en el centro comercial y hay una indicación que le dice usted está acá. Digamos que en el mapa también nos dicen usted está acá. ¿O será que está acá? O tal vez está aquí. No, mejor está acá, mejor está acá. Puede que estemos acá. Parece que estamos es aquí, más bien. No, yo creo que estamos es acá, ¿sabe? No, aquí, estamos aquí. ¿Ustedes cómo van a quedar? Un mapa perdido, confundido, confundidos, confundido, confundidos. Se supone que el perdidos. mapa nos ayuda para llegar a un destino. Y si nos dan un mapa en una calle, en una ciudad, el mapa tiene calles, el mapa tiene números, pero ¿qué tal que estén mal escritos? ¿O qué tal si las coordenadas no son las correctas? ¿O el mapa está mal y la dirección está bien? Con seguridad no vamos a llegar al destino que queremos. O podemos llegar al peor destino. Hemos puesto aquí el ejemplo cuando ustedes tienen un reloj o dos o tres o cinco relojes en la muñeca y todos tienen una hora diferente. Usted le preguntan la hora, ¿cuál hora van a dar? Si ni siquiera nosotros sabemos qué hora es o ni siquiera nosotros sabemos dónde estamos parados en un mapa, ¿cómo vamos a poder orientar a otros? Entonces la pregunta que yo les hago a ustedes y que le hago también a la iglesia, ¿no te da miedo o no te da incertidumbre estar mirando un mapa equivocado o un reloj que tiene una hora equivocada? Eso es muy triste y muy peligroso. Pues les quiero decir que lo mismo ha pasado con las Biblias. Y yo voy aquí a ser reiterativo. Me van a decir, otra vez hablo, va a venir con ese tema, y es que necesitamos aclarar este tema muchísimo. sí, buenísimo. Entonces, lo mismo está pasando con las Biblias que están llegando a nuestras manos. Gina, tú que entraste de primera, tú puedes leer por lo que dice aquí, por favor. Porque no somos como muchos mercaderes falsos que corrompen la palabra de Dios. Antes, como de sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda de Corintios 2:17. Amén, amén. Amén, gracias Gina. Pablo habló de los mercaderes de la palabra, que ya durante el ministerio habían aparecido y ya se habían dado a conocer. Esto lo dijo Pablo hace mucho tiempo. ¿Cuál es el panorama actual del cristianismo? Muchas traducciones de la Biblia han causado resultados excelentes para Satanás. ¿Por qué? Porque ha traído caos y confusión entre los cristianos. Sí, El mundo, lo que es el dinero, los deseos de poder, se tomó las sociedades bíblicas progresistas. Cada vez menos congregaciones usan las versiones puras para su día a día en un mundo que cada vez va más en picada. Una lectura fácil de la Biblia no debe ser la razón de que nosotros tengamos una Biblia, con mayor razón si no es una palabra pura, si la palabra adulterada. La palabra de Dios debe ser autoridad sobre nosotros y no nosotros sobre la palabra de Dios. No se va a entender por parte de todos quienes leen la Biblia cuáles son los planes de Dios si la palabra es confusa o adulterada. No sé qué siento cuando estoy, por ejemplo, en una iglesia o estoy hablando con alguien y comienzan a leer una versión, una Biblia y resulta que no dice nada parecido a lo que estoy leyendo con mi versión. Si uno va a una iglesia y las personas usan la versión que quieran,
se los puedo estar asegurando que el mensaje que está dando el pastor en un gran porcentaje no es el mismo mensaje que está recibiendo la gente. Muchas veces pareciera que estuvieran leyendo dos Biblias distintas. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la Biblia, qué es lo que está pasando con la palabra y por qué estamos nosotros acá. La palabra de Dios ya ha dejado de tener autoridad sobre nosotros, porque nosotros escogemos la traducción que más se nos acomoda, la que más nos gusta. Cuando hay dos autoridades, ya no hay autoridad en absoluto. Una consulta, Saulo. Señor, ¿Cómo haces tú para identificar que sea una Biblia real de la palabra de Dios en la que podamos confiar y poder tenerla? buena pregunta, Richard. De eso se trata la sesión de hoy. Ok, Al perfecto. final de la sesión de hoy la vas a ver. Gracias. Mucho gusto. Hay algo aquí primordial para este grupo, para este canal, para este ministerio, es no interpretar la Biblia. Es muy peligroso interpretar la Biblia. Quiere decir que entonces necesitamos a alguien que nos diga qué significa lo que estamos leyendo o que nos diga lo que esa persona que dice que es la Biblia. Un consejo es aléjense de las iglesias en donde le interpretan la Biblia. Así de claro, que la Biblia dice que la profecía no hay de interpretación privada, la Biblia se interpreta sola. Es muy peligroso, y aquí lo hemos dicho varias veces, esa frase, interpretar la Biblia. Nosotros no interpretamos la Biblia. Y si alguna vez yo digo alguna opinión, no es sobre un verso que signifique, sino algo que tiene que ver con la circunstancia actual o algo así, pero sin decir que la Biblia quiso decir esto o esto es lo que significa ese verso. Cuando quiero hablar algo sobre un verso para que se entienda, me voy a otro verso de la Biblia con el cual se conecta y está relacionado. Pero esto no es nuevo. El apóstol Pedro lo dijo aproximadamente cuando escribió esto en el año 66 después de Cristo. Mami, ¿usted puede leer lo que dice la pantalla, me hace el favor? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y aún negando al Señor que lo compró, trayendo sobre sí mismos acelerada perdición. Y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia será mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Gracias, mami. Amén, amén. Qué peligro mercadear con la palabra, pero mucho cuidado aquí porque los creyentes están afectados. ¿Por qué? Porque dice, el camino de la verdad será blasfemado. Nosotros como creyentes vamos a recorrer un camino de la verdad, pero ese camino va a estar lleno de blasfemia, porque nos van a estar diciendo una cantidad de cosas que no es. Pero para los que engañan, qué peligro. Aquí dice, hay condenación y perdición. Pero ¿dónde comenzó todo esto? ¿Dónde comenzó la confusión? La estrategia de Satanás comenzó en el mismo Edén y vamos a ver que no ha cambiado a lo largo del tiempo. Dios dijo, y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás libremente comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está en Génesis 2 del 16 al 17. Amén, amén. Dios dijo eso, pero ¿qué pasa? Llega la serpiente y dice otra cosa o dice algo. Lo que salió de la boca de Dios no fue lo mismo que repitió la serpiente. Parecido no es lo mismo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Por favor, vayan siguiéndome en sus Biblias para que detecten si hay algunas diferencias entre lo que estoy leyendo y lo que ustedes tienen en sus Biblias. Yo creo que en algunos sí encontrarán varias cosas. La serpiente dijo esto en Génesis 3, del 1 al 15. Guinness de Ecuador. ¿Tú puedes leer, por favor, lo que dice acá? Y cuando vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella en Génesis 3:6. Gracias, Guinness. Y Richard, ¿tú puedes leer lo que sigue? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo,
la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es el Padre, mas es del mundo. 1 Juan 2, 15 al 16. Gracias, Richard. Amén, Gracias, Jeans. amén. Entonces, vemos, Dios dice algo, la serpiente dice otra cosa, pero aparte de eso, el ser humano dice y hace algo. Vemos que aquí Eva cometió tres pecados. El pecado que cometió Eva en Génesis 3:6 lo explica 1 Juan 2 del 15 al 16. Antes de que ella tomara del fruto, o sea, lo agarrara y después se lo comiera, aquí dice que cometió tres pecados. Primero, la concupiscencia de la carne, o sea, la carne le atraía. Ya se había dejado vencer por la atracción que le daba la carne. La concupiscencia es eso que la carne desea, esa cosa que llama vehementemente y lo anhela. Luego viene la concupiscencia de los ojos, lo deseaba, lo admiraba con sus ojos. Y luego viene la soberbia de la vida. Fueron tres pecados que cometió Eva, y todos estos pecados estaban relacionados con amar al mundo y las cosas que están en el mundo, porque Juan lo explica al principio: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí yo resalto las tres cosas que leyó Gina, que son agradable en los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y la mujer vio que era bueno. Entonces, el ser humano puso de su parte. Dios dice una cosa, la serpiente hizo otra cosa, pero está el ser humano que es el que tiene que decidir qué va a hacer. Gracias. ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí, Bueno, de acuerdo a esto que sucedió en el Edén, identificamos 4 pasos, que es la estrategia de Satanás que usó en ese momento para confundir a Eva o para engañarla o para alejar a Eva y a Adán, alejar a los hijos de Dios. Así como lo hizo con Adán y Eva, lo ha hecho con la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia. Como le funcionó, lo ha seguido utilizando y le queda muy, muy fácil. Cuando hablo de corromper la palabra de Dios, no me refiero a lo que sale de la boca de Dios, que es incorruptible, es puro. Me refiero a las versiones de las Biblias que los seres humanos han sacado a lo largo de la historia y cómo las personas influenciadas por Satanás han corrompido lo que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se corrompe la palabra de Dios? Entonces, primero, pone en duda la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho. No sé si ustedes han escuchado eso. La Biblia lo dice. Ok. Es como retando, ¿no? El segundo, miente, porque Dios dijo, pueden comer de todo árbol del huerto, pero ella miente, dice, con que Dios dijo, no coman de todo árbol del huerto. Si uno no está firme en saber qué fue lo que Dios dijo, pues Satanás lo puede uno engañar, diciendo, Dios dijo esto. No coman de todo el árbol del huerto. Entonces, el segundo paso. El tercero, agrega o quita. Y el cuarto, tergiversa. Entonces, ¿cómo agrega? Dice, mas sabe Dios que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Le puso cosas que Dios no había dicho en el Edén. Luego en el cuarto lo tergiversa, altera lo que Dios dice. Porque Dios le dice, ciertamente morirás, pero ella dice, ciertamente no moriréis. Todo esto es parecido, pero no es lo mismo. Son 4 puntos que hoy en día todavía se siguen utilizando, lo sigue utilizando Satanás y no lo ha dejado de usar. Pone en duda la palabra de Dios, miente sobre ella, agrega o quita cosas de la palabra y la cambia. O sea, deja, pero le hace algunas modificaciones. No sé si hasta ahí tengas dudas o inquietudes o preguntas. ahora No, Perfecto, perfecto. Ahí vamos bien. Bueno, sigamos entonces. Aquí vamos a hacer algo porque esta presentación tiene algo que ver con alguna que hicimos hace 3 años, pero esta ya es como más madura, más actualizada en alguna información y también complementa con otras cosas. Yo les voy a preguntar a ustedes si alguna vez les ha pasado esto. Mi Biblia dice otra cosa. En realidad, lo que quiere decir es lo que Dios quiso decir fue. ¿Hasta ahí alguien le ha tocado? Sí, claro que sí. Mire, ¿sabe qué? Es simbólico, no es literal. Mire, ¿sabe qué? Es que eso no aplica hoy en día. Mire, es que hay cosas que la Biblia no explica. Esta es la más común. Depende de la versión, Sí, depende de la interpretación, depende de la doctrina de cada iglesia, depende de los manuscritos. Donde dice Israel, cámbialo por iglesia. Mire, sí. es que a veces es confusa, no entiendo la Biblia, no sé si hasta aquí les ha pasado. Sí, esa sí es muy común. Si esto te ha pasado y sigue pasando después de leer la Biblia una y otra vez, sigue sin entender, tú no sabes si lo que lees aplica para ti
como parte de la iglesia o para otros, o si lo que estás leyendo es tiempo pasado, es tiempo presente, tiempo futuro, o te sigue dando miedo leer la Biblia. Todo esto está generando el caos que hay de mar de Biblias que tenemos. Cuando vamos a compartir la palabra, va a haber controversias. Tú puedes llegar a decir algo y alguien te va a decir, no, es que la Biblia no es eso, lo que quiso decir fue esto. Van a haber controversias porque van a depender de las interpretaciones. La Biblia es compleja. Si hay interpretaciones, es ahí donde cuando está el ser humano es que daña lo que Dios hizo. Y peor aún, si tenemos muchas versiones de la Biblia. Qué saberoco que se forma ahí. Si cuando se da un mensaje hay un texto distinto, el mensaje no va a ser entendido igual por toda la gente que lo está escuchando. Y entonces cuando vienen los intérpretes para hacer que todos se alineen en un solo significado, sí, es que lo que tú estás leyendo significa es esto, o si todo lo que estás leyendo es diferente a lo que yo estoy leyendo, dirá la persona que está en el púlpito, pero entonces lo que significa es esto. O te irán a decir es que significa lo mismo, o va a depender de lo que la persona que está al frente lo esté interpretando. Al final, lo que está viendo es un mar terrible de confusión que está afectando y ha venido afectando a la iglesia y no puede ser que la iglesia hoy en día esté siendo afectada por esto. Ya no podemos darnos ese lujo. Tenemos que nosotros hacer algo. Porque, ¿qué pasa? Así la iglesia va a desconfiar de la infalibilidad y del poder de la palabra de Dios. Vamos a tener el riesgo de dejarnos llevar por todo viento de doctrina. Vamos a buscar otros medios de comunicarse con Dios. Qué tristeza que hay cristianos que no les es suficiente la Biblia y comienzan a buscar otras formas, otros medios de comunicarse con Dios. Vamos a tener cristianos confundidos, temerosos, sin entender qué es lo que Dios tiene planeado según las Escrituras. Esto estaba para el final, para poner algunos ejemplos, pero quiero entrar en materia de una vez. Entonces quiero que por favor preparen sus Biblias y vamos a mirar algunas discrepancias y errores, entre comillas, de las Biblias en español. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a equivocarse, todo el mundo se equivoca. Y más cuando se emprende un proyecto de gran magnitud, que es un proyecto editorial, que hay muchas revisiones, varios libros tienen varias ediciones, etcétera, en donde se corrigen cosas, se manda a imprimir y, ay, se me fue esto, toca corregir en la siguiente edición. Digamos, los errores son normales, pero después de décadas y años y ediciones que sigan apareciendo los mismos errores, entre comillas, con tanto dinero en el mundo editorial, no es posible que esos errores no se hayan corregido o se den esos errores tan drásticamente. La gente va a decir, mire, eso no es tan grave, no le eche tanta tiza a eso. No, no es así, porque esos errores, entre comillas, algunos de ellos, o muchos, cambian totalmente la doctrina y lo que los cristianos están entendiendo acerca de lo que Dios dijo. Las Biblias tienen hoy en día muchos errores y es increíble, no le puedo decir la cantidad de errores que hay. Por poner un ejemplo, la NBI tiene 64.000 palabras menos que la Biblia original y tiene más de 30 porciones de la Biblia en donde cambia totalmente la doctrina. Y en la Valera Uy, 1960 hay por lo menos 200 errores garrafales, sin mencionar toda la cantidad de Biblias que estamos viendo ahora, la Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual, Biblia de las Américas. Miren, aquí la idea no es que es que todo el mundo tiene que leer la Biblia que Saulo lee. No, a mí no me afecta, no me va a hacer bien o mal si leen la Biblia que yo leo. Yo quiero de corazón que todos aprendan lo que el Señor nos ha mostrado en estos tiempos y mucho tiene que ver con la confusión en la que yo estaba porque no sabía lo que estaba leyendo exactamente a qué se refería. Entonces, aquí no es de un capricho mío, porque yo quiero imponer mi punto de vista, porque quiero que todo el mundo sea como yo. Y eso le pido al Señor que eso no sea así. Yo lo que quiero es que el Señor abra los ojos de la iglesia así como lo ha abierto conmigo. Y estuvieron abiertos por muchos años, durante mucho tiempo y de la historia, y lo vamos a ver ahorita, pero que Satanás llegó y cegó en un momento dado. Entonces, preparados, por favor, que vamos a entrar en materia. Comencemos. Por favor, saquen Isaías 14:12. ¿Pero de qué versión? Tranquila, la que tengan. Entonces, yo le voy a leer a mano izquierda lo que dice la Valera 1602 purificada, que en inglés es lo mismo que dice la King James, pero traducida al español. ¿Listos? Entonces dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Como fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas las naciones. La Valera 1960. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones.
Gracias. Entonces ya vemos aquí un cambio. La nueva versión internacional dice, ¿cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? La diosa habla hoy, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero del amanecer? La nueva traducción viviente, ¿cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Y esta sí me dio, pero a mí me dio fue esta risa. La traducción en lenguaje actual dice, rey de Babilonia, tú que derrotabas a las naciones. Yo sí leo la última y yo digo, usted está leyendo otra Biblia. No, qué horror. Esta es una de las más claras evidencias de la influencia satánica en las traducciones de la Biblia. Este pasaje originalmente se refiere a Lucifer, que es Satanás, en las Biblias puras, tanto en inglés como en español. Las traducciones actuales, y yo lo digo intencionalmente porque llevan décadas dejando esto así, cambiaron a lucero o estrella luciente o rey de Babilonia. Lucero o estrella luciente es otro nombre dado a Jesucristo. En inglés es Morning Star, estrella de la mañana. No es posible que esto pueda pasar desapercibido para un cristiano. Y ha habido discusiones teológicas en redes, estudiosos de la Biblia que hacen seminarios enteros diciendo que es que una cosa significa lo mismo. O gente que llega a debatir que si que Jesús y Satanás tienen el mismo nombre. No es que Satanás le pusieron así porque es que él era el querubín ungido. No. Este versículo se refiere a Lucifer, pero si tú lees este versículo en otros lados te van a decir lucero de la mañana y la gente va a estar muy confundida. Imagínese un nuevo lector de la Biblia. Esto es perversión. Esta discusión de que si a Satanás también se le llama lucero de la mañana, no, eso cesaría, nunca se hubiera dado si vamos y leemos la Biblia correcta. Esa es una blasfemia, ¿no? Eso es una blasfemia. Pero hay otras cosas que vamos a ver más adelante, porque esto es muy evidente y por esto mucha gente ha dejado de leer las otras Biblias y ha comenzado a leer la Valera 1602 o en inglés ha comenzado a leer la King James por este solo versículo. Pero hay mucho más que son más sutiles. Cuando es más sutil y es menos evidente, puede llegar a ser más peligroso, porque la gente no se da cuenta y convive con esto. Yo tengo una pregunta, es si nos vamos es al trasfondo de por qué se cambia. Yo lo que estoy viendo es que como la palabra original se escribió en hebreo, están tomando qué significa la palabra en latín de Lucifer, o sea, pasando de hebreo a latín. Y en latín significa portador de luz, estrella de la mañana o lucero matutino. Sí, gracias, Alejo. Yo entiendo y sé que es así porque el tema es que él era el portador al principio, él fue el querubín ungido. Pero si hay alguien que va a editar o a poner una Biblia, pues ponga al que se refería, no ponga algo para que después a alguien le toque ver de dónde viene la raíz hebrea. Porque uno utiliza la raíz hebrea o arameo o griego porque uno quiere profundizar más en algo cuando tú lo lees y ya lo entiendes, pero quieres profundizar más. Pero aquí el hebreo o el latín se pone de manifiesto y eso lo que hace en vez de aclarar más es confundir más. Si refiere a Lucifer, pues ponga Lucifer. Y si alguien quiere profundizar en el latín o en el hebreo, vea que eso significa, ¿sí me explico? Si tú quieres, por ejemplo, enseñarle a alguien sobre la palabra de Dios, pues déjaselo para que sea evidente lo que Dios quiso decir aquí, lo que el profeta quiso decir aquí cuando se refería específicamente a Satanás. No dejar algo que va a hacer que un lector, sobre todo un lector nuevo, quede más confundido. ¿Me explico? ¿Puede ser algo? Sí, claro, María Luisa. Lo que yo entiendo es que aquí se refiere a un nombre propio y los nombres propios no, normalmente en cualquier traducción no se traducen. Entonces, si fuera, como dice Saulo, están aclarando un concepto, entonces normalmente se hace una traducción a otro idioma. Pero aquí lo que yo entiendo, Lucifer, es como el nombre del diablo. O sea, El personaje. ¿cómo traducirle a otro idioma la raíz del nombre Cristo o Jesús? O sea, si estamos hablando de Jesús, Jesús es Jesús. Yo sé que en otros idiomas se dice Jesus, pero se escribe lo mismo. Entonces yo pienso que sí, como que la intención puede ser un poquito para confundir más que para aclarar. Sí, definitivamente aquí se refería a Lucifer. Y si alguien quiere leer la Biblia y entender de una vez sin necesidad de profundizar tanto, es mejor leerlo literal, tal como se escribió. Por eso es que al diablo no le gustan las traducciones literales de la Biblia. Porque es que la Biblia en algunos casos sí toca profundizar mucho o toca irse a las raíces para entender mejor, pero acá lo que hace es confundirse. Exacto, porque es un nombre propio. Porque le pongan otra cosa, póngale al cachudo, pero no que el lucero. Pero gracias Alejandro por la anotación y gracias María Luisa. ¿Quién tiene Hechos 8:37 en su Biblia para que por favor me digan? Comienzo a leer. Todavía no le cogí. Yo lo tengo. ¿Quién lo tiene? Yo, María ¿Quién Luisa. es? María Luisa, listo, quédate ahí, quédate ahí. ¿Quién más lo tiene? Yo lo tengo.
Bueno, listo. Bueno, ¿quién no lo encontró? Yo sé que en la nueva versión internacional no está, ¿no es? Ok, sí, yo sé. Ajá. Bueno, ya María Luisa lo sabe. Entonces vámonos aquí a leerlo. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió él y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Valera 1960 sí lo tiene, pero las versiones, nueva versión internacional, Dios habla hoy, nueva traducción viviente, traducción del lenguaje actual, entre otras que miré, quitan totalmente este verso. Cuando sacan la declaración de Felipe, me devuelvo al 836, porque es que él preguntó si me podía bautizar ahí. Varias versiones quitan esto directamente y lo mandan a que él se bautice. ¿Por qué? Porque la idea es hacer creer a la gente que el bautizo es necesario para salvación. Cuando quitan aquí que si crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo que hacen es que el lector se prive de que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios para salvación. Esa está grave. Está grave, claro. Y qué tristeza cuando la quitan y abajo ponen unas notas, porque es que yo sí le voy a decir, ponen notas abajo al pie de página. Pero si la gente está leyendo la Biblia, normalmente mucha gente no lee las notas, porque uno quiere desalimentarse de la palabra, no lo que alguien anotó al margen. Bueno, Marcos 15:28 dice, y se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. ¿Quién tiene Marcos 15:28? Yo lo tengo. ¿Qué dice? Dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Claro, porque la tuya es la La Valera, Reina Valera. la Reina Valera Pero 1960. espera, que Correcto. yo tengo otra versión. La busco en Sí. la nueva versión internacional. Sí, dale a ver qué dice. Un momentito, por favor, que Marcos No 15, está, 28. no está, Saulo, en la nueva versión internacional no está, sino que está abajo en las anotaciones, o sea, como si Exactamente. lo quitaron. Casa Del Lady. 27 pasa al 29 y Así en es. las anotaciones pues colocan que dice el versículo. Exactamente. Gracias, Lady. Así es. Importantísimo ver qué es el Evangelio. El Evangelio es 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y el Evangelio dice, según las Escrituras. Y se cumplió al pie de la letra, según las Escrituras. Cuando aquí habla y se cumplió la escritura y dice que con los transgresores fue contado, se está cumpliendo donde el profeta Isaías dijo en Isaías 53:12. Esa es la escritura que se está cumpliendo acá. No nos deja ver la evidencia de que con la venida del Señor Jesucristo se cumplieron muchísimas profecías que están en las escrituras, como dice el Evangelio, según las escrituras. Entonces esto también lo omiten la mayoría de las versiones. porque de verdad, pues porque mucha gente no lee los pies de Claro, letras. es que las notas las puso alguien, María Luisa. Las notas las puso alguien, las notas las ponen los editores de las Biblias. Y vamos a ver por qué, vamos a verlo más adelante. Sigamos porque aquí hay mucho. Saulo, Dime, Alejo. no sé si de pronto lo vas a tocar más adelante sobre los manuscritos de la cueva de Qumran. No los voy a tocar porque hay mucho tema, pero sí voy a tocar varios manuscritos. Ese Sí, particularmente no lo porque voy a ver hoy. según lo que yo entiendo, las versiones como Nueva Versión Internacional y otras que no tienen estas partes que están acá, es porque en esos manuscritos que se encontraron en la cueva de Qumran, que inclusive son más antiguos que con los que se tradujeron la Biblia en su momento, no tienen esa parte, o sea, no aparece esa parte. Entonces, por esa razón, como es más antiguo, tomaron esos manuscritos y no aparecen en esos nuevos, pero no lo quitan, sino lo dejan como un pie al final, como una nota al final. Yo tengo mucho que hablar de eso, Alejo, pero simplemente te voy a decir algo. Más antiguo no significa más preciso. Vas a verlo por qué. En una parte de la explicación de un video que les voy a mostrar. Lo de las pruebas de Qumran, no sé. Digamos, me reservo varias cosas respecto a eso. Pero bueno, gracias, Alejo. Marcos 2:17. No he venido a llamar a los justos, más a los pecadores al arrepentimiento. ¿Qué dicen las de ustedes? Espérate, Marcos. Yo tengo la nueva versión internacional. ¿Qué dice? Al oírlos, Jesús le contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Correcto. Y entonces la mayoría de las versiones dejan así como lo acaba de leer Gina. Vamos a emparejarlo con la que viene, Colosenses 1:14. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que también lo dice la Reina Valera 60, o alguien más que tenga Colosenses 1:14, alguna otra versión, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente. Leamos Dios ha hablado y a ver qué dice. Que entendemos la liberación y el perdón de los pecados.
Gracias, María Luisa. Estos dos versos tienen el mismo objetivo de omitir. El primero no se menciona arrepentimiento. El arrepentimiento es vital para que una persona sea nueva en Cristo, una criatura en Cristo. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores, ¿a qué? A arrepentimiento. Y en la segunda parte, les pregunto, ¿dónde está la sangre? En la mayoría de las versiones. Quitan la sangre de Cristo. En la Biblia de las Américas solo dice, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Exactamente. ¿Por qué la redención? Por su sangre. Sí, o sea, está pero más chueca. La Valera 1960 dice por su sangre. La Valera sí la dice, por su sangre, el perdón de pecados. Mateo 5:22 para que lo busquen en sus Biblias. Dice, yo pues os digo que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano estará expuesto a juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca estará expuesto al concilio, y cualquiera que a su hermano dijere necio estará expuesto al fuego del infierno. Todas las Biblias, o la mayoría de las Biblias, no las he leído todas, pero por lo menos las que saco acá, la Reina Valera 1960, todas las demás quitan la frase sin causa. Lo dijo Jesús, pero luego cuando Jesús llega, va al templo, ¿sí? Y se enojó, porque Jesús se enojó. Entonces, ¿qué dicen? Jesús está expuesto a juicio. Y Jesús le dijo a los religiosos, sepulcros blanqueados, le alcanzó a decir en algunos lados muchas cosas igual o peores que necios. Entonces, ¿qué pasó? Jesús está expuesto al fuego del infierno. Cuando quitan la frase sin causa, mucha gente piensa y dice, Jesús pecó. O la gente puede llegar a decir, no, pero como era Dios, él estaba excusado. No, Jesús no violó ni una sola coma, ni una sola jota de la ley. Jesús tenía una causa. ¿Y cuál fue? Él vio que los mercaderes habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Las demás versiones omiten esto, entonces él pudo haber estado en fuego del infierno, peligro del infierno. Entonces, ¿dónde habrá quedado nuestra salvación? Nuestra salvación temblaría. Como dice aquí, Jesús violaría este mismo principio, este mismo mandamiento, y no es así. Quitar dos palabritas hacen tambalear una doctrina de salvación. Mateo 27:4, esta sí es de las más impresionantes. Una sola palabrita de dos letras. Por favor, busquen Mateo 27:4 en sus Biblias. A ver, yo les digo, Dale, por favor, ¿qué dice? diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Exacto. He entregado sangre inocente, pero no es cualquier sangre. La Valera 1602 dice, he pecado entregando la sangre inocente. Especifica de la sangre. ¿Cuál era la sangre? La sangre de Jesús. La de El Jesús. Señor Jesús. Era la sangre inocente, no es sangre inocente. Está hablando de Judas. Sí, él dijo, yo he pecado entregando la sangre inocente. Dijo aquí Judas, he entregado la sangre, entregó a Jesús. Es la sangre que entregó. La sangre inocente aquí se refiere a la sangre de nuestro Señor. Cuando no se refiere a la sola sangre de Cristo, haría que otros mártires también, ¿sí?, entraran en la misma categoría, pero no es así. Marcos 1:2 dice, como está escrito en los profetas, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. ¿Qué dice la Reina Valera 60? Como está escrito en Isaías, el profeta, ya que yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Todas las demás, pero María Luisa, me adelanto, todas las demás hablan de Isaías el profeta. Pues les cuento que la profecía que se cumplió aquí no es ningún Isaías, es Malaquías 3:1. No, póngale 0. Póngale 0, como dices tú. Aquí la Valera 1602 habla, como está escrito en los profetas envío, y ustedes revisen, vayan y busquen en sus Biblias ahorita, es Malaquías 3:1. ¿Cómo así que los demás dicen como está escrito en Isaías el profeta? Esta también es de las top, de las ganadoras. ¿Por qué? Porque las Biblias vaticanas pusieron Isaías y todas las demás traducciones que han venido para los cristianos tienen que ajustarse con esas Biblias aprobadas por el Vaticano. Marcos 16, del 9 al 20. Este es mundial. Por favor, revisen en sus Biblias. ¿Tú tienes Gina, Marcos 16, del 9 al 20, Gina de Ecuador? Sí, yo estoy llegando. Bueno, pero yo tengo la 1960. Bueno, pero ¿alguien tiene la NBI? La mayoría de las versiones impresas de la NBI dicen que esto no aparece en los manuscritos originales. Y por lo menos en la digital que yo tengo lo ponen en oblicuo y después dicen que esto lo añaden de los otros manuscritos. Pero la NBI en la mayoría de las versiones lo quita. Y aquí Saulo dice, más abajito dice,
pero sale como en el 16:8, porque dice los mensajes, los manuscritos, pero más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16 del 9 al 20. En lugar de este pasaje, algunos manuscritos incluyen una conclusión más breve. Gracias, Lady. Como yo no tengo aquí la versión escrita, eso es lo que quería aclarar acá con esta parte. La NBI dice que eso no aparece en los manuscritos. Pero ¿qué pasa? Estos versos son claves. ¿Por qué? Porque Porque habla de la resurrección. habla de los milagros de Jesús después de que resucitó, de la ascensión al cielo y de que se sentó a la diestra del Padre y cómo los discípulos comienzan la obra. Estos versículos, al haberlos quitado de aquí, suprimen o alteran muchísimo la doctrina. Gracias, Lady. Este es súper, súper clave. Juan 18:36. Yo le pido al Señor que esto quede en nuestros corazones, porque tiene mucho que ver con lo que se ha explicado en este ministerio. ¿Quién lo encontró ya? ¿Qué versión? En la En la que versión quieran, en la que quieran, la versión que quieran. Tengo la nueva versión internacional y dice otra cosa. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. Así es. La Valera 1960 que yo tengo acá dice 18:36, le quitan el ahora, Sí. pero mi reino no es de Pero la aquí. mía también no aparece ahora. Y Alejo y Lady, ¿ustedes qué tienen? Nosotros, no, acá tengo igual la nueva versión internacional y es exactamente lo que leyeron ahora. Bueno, Ujú. entonces, ¿qué pasa? Todas las demás versiones, excepto la Valera 1612 y la King James, quitan la palabra ahora. Una sola palabra sirve o ha servido para la estrategia de la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Que se levanten personas especiales sobre los laicos para decir que el reino ya llegó y que el reino se establece a través de ellos o de personas especiales. Esto ha confundido a la cristiandad de todas las épocas, porque dicen o han dicho que el reino de Jesús no es literal. El haber quitado esta palabrita ha dado pie para que surjan movimientos como que el reino ya está aquí en la tierra. El reino ya, en inglés es kingdom now. O sea que ya estamos nosotros viviendo aquí en la tierra el reino. ¿Qué pasó? El rey vino, estuvo caminando entre nosotros, pero él se fue y él va a volver. Él les dijo, ahora mi reino no es de aquí, pero va a ser después, más adelante, porque él va a volver. Cuando dice mi reino no es de aquí y le quita la palabra ahora, le está quitando el hecho de que el reino es mientras el rey esté. Si el rey no está, el reino del Señor Jesucristo está en pausa. Por eso es que él va a volver y va a establecer el reino milenial aquí en la tierra. Por ahora es el reino de Dios. El reino de Dios es diferente al reino del Hijo, al reino de Jesús, el reino del Señor. El reino de Dios, el mismo Jesús dijo, el reino de Dios dentro de vosotros está. El reino de Dios está en nuestro corazón, pero el rey va a venir y va a reinar en la tierra. Ese es el reino milenial. Por eso los cristianos nos vivimos agarrados. Algunos diciendo que es que Jesús ya vino, otros diciendo que es que no va a haber reino milenial, por versos como este. En la nueva Biblia de las Américas sí dice, pero ahora mi reino no es de aquí. Al menos le pegaron a una. ¿Cómo se llama la Biblia de las Américas? Nueva Biblia de las Américas. La nueva, la NLBA, no la tengo acá, la tengo en la Biblia de las Américas. No sabía que había una nueva, que a cada rato sacan versiones nuevas, pero por lo menos la Sí. NLBI, la Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, nueva traducción viviente y traducción lenguaje actual, que esas fueron las que revisé, sí quitan la palabra ahora. Ah, mira. Ahora, en Primera de Tesalonicenses 4:2, voy a ir rápido porque ya tenemos que avanzar. Dice, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Las otras versiones quitan, en vez de mandamientos, ponen instrucciones y hay otras versiones que hablan de preceptos. Uy, qué horror. Mandamiento es mandamiento y punto. Manda, el Señor manda y hay que cumplirlo. Claro. Es diferente una instrucción o un precepto a un mandamiento. El mandamiento es que el Señor manda. Entonces son evangelios negociados para no ofender a la gente, para dar cabida a todo el mundo un evangelio light. Luego, Apocalipsis 11:17. Ya voy terminando aquí los ejemplos. En la Valera 1602, diciendo, te damos gracias, oh Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande poder y has reinado. En las otras versiones, especialmente aquí la NBI, dice, ya has comenzado a reinar. Tiene que ver con lo que dije anteriormente, que el Señor reinó cuando estuvo aquí, porque el rey estuvo aquí. La Reina Valera está bien, también dice has reinado, pero la mayoría de versiones dice ya has comenzado a reinar. Resulta que el reino milenial todavía no está.
El milenio no ha Ujú. comenzado. El Señor Jesús dejó su reino en pausa. La misma parábola lo dice. Vino un señor de un reino lejano y regresó y pero va a volver. O sea, el Señor reinó, pero no está reinando. Hoy en día Jesús no está reinando. El que está reinando, la Biblia dice, Jesús dijo, Espíritu Santo. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás está en control de este mundo y Satanás va a tener su chance de reinar durante 7 años con el anticristo. El pedacito que va a tener, que parece que fuera más que todo 3 años y medio, porque los primeros 3 años y medio son aquí mientras él hace cosas y engaña a todo el mundo y todo, pero luego se sienta en el trono en la mitad de la semana 70. Luego Apocalipsis 21-24, y las naciones de los que son salvos andarán en la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Otras versiones hablan de las naciones que hubieran sido salvas, otras versiones hablan de las naciones caminarán a la luz de la ciudad. El Señor nos ha enseñado en Apocalipsis 21-24 que va a haber un juicio a las naciones. Y por favor tomen nota, este juicio a las naciones también Jesús lo menciona en Mateo 25, del 32 al 46, cuando pone las naciones cabras, las naciones ovejas. Perdón, el del 42. Mateo 25, del 32 al 46. Porque si no aquí dice, bueno, ¿cómo así? ¿Cuáles naciones? ¿Qué naciones? O sea, que entonces quiere decir que van a entrar otras naciones, pero hablan de las naciones de los que son salvos. Génesis 1:1, y miren cómo es la cosa desde el principio, desde el primer verso. Quiero que vean sus Biblias. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Qué dicen sus Biblias que tienen? Sí, significa creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos, dice acá, los Los cielos. cielos. Los Los cielos. cielos y la tierra. Exactamente. Hay una gran diferencia entre el cielo y los cielos. Aquí lo vimos en un curso una vez. Acá se está circunscribiendo a nuestra tierra, la tierra que Dios creó, nosotros donde estamos viviendo ahora, esta tierra. Porque Génesis 1:1 habla que creó el cielo y la tierra, y Génesis 1:2 dice que la tierra estaba en caos. Desordenada y vacío. Dios Sin no va a crear formas algo y en vacía. caos, ¿sí? Dios no va a crear un caos. Algo pasó en el principio que después en Génesis 1:2 estaba en caos. No sabemos exactamente cómo era. Muchos estudiosos de la Biblia hablan de la teoría del gap, algo que existía antes pero dejó de existir. Y esto está explicado en varios versículos de la Biblia. No lo voy a mirar ahora porque no es el propósito, pero Dios en la Biblia habla de varios cielos. Pablo dice que vio a alguien que subió al tercer cielo. Tercer cielo. Por lo menos hay 3 cielos. Dios habita en el cielo, El Dios último. no habita en los cielos. Acuérdense que Satanás se mueve en la atmósfera, porque cuando Dios, en la época de Lot, llamó a los ángeles y Satanás se presentó en ese cielo donde Dios no puede estar. Dios está en donde no puede estar el diablo es pecado. Dios habita en el cielo, no habita en todos los cielos, porque hay una parte que le pertenece al príncipe de la potestad del aire. Entonces, también hay riesgo de que la gente se confunda. Y hay muchos versículos que hablan de los diferentes cielos y habla de cuál es el cielo a que se refiere acá. Por ejemplo, 2 de Pedro 3, del 5 al 7, también habla lo que pasó en esa época, en puro principio. En fin, que no lo vamos a mirar aquí, pero hay una diferencia entre el cielo y la tierra y los cielos y la tierra. Versiones de las Biblias. La Biblia en inglés tiene más de 450 versiones. Uf, La Biblia en español tiene más de 50 versiones. El Corán, el libro del Mormón, los testigos de Jehová, ¿saben cuántas versiones tiene? Una. ¿y cuántas tiene el Corán? Una versión. Una, dijo el otro día. Ave María. La Aquí única alguien me que- dijo, no, es que el Corán ha tenido 3 versiones, pero es que si ustedes lo ven, son lo mismo, pero es lo mismo, no ha cambiado, simplemente la han reimpreso. Mire a ver si el Corán le van a dar 500 versiones del Corán. Lo mandan esos musulmanes, mejor dicho, a donde sabemos. Lo manda Mire a por ver, ponerse la pinta de madera. miren, Satanás es muy, muy sagaz. Él sabía de la forma de poder atacar el cristianismo es confundiéndolo con las escrituras. Mandémosles 50 versiones, porque así no se van a poner de acuerdo. Así van a estar en Claro, divisiones. Así claro. van a ser un pueblo unido. Mandémosles 450 versiones en inglés. Vamos a tenerlos toda la vida discutiendo por versiones. No van a ser un solo pueblo. ¿Por qué creen que hay tantas versiones entre nosotros los cristianos, mientras que estas 3 ¿La religiones Torá no tienen? cuántas tiene? Perdón, La Torá. las Biblias que vamos a ver ahora, los orígenes de las Biblias puras vienen del Tanakh, de los textos masoretas.
¿Quién puede leer, quién no haya leído? Dice, estudia con diligencia, presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Amén, amén. Estudiarla, presentarse aprobado, no avergonzarse, trazar bien, nos dice aquí el Señor en 2 Timoteo. Es más, ese es otro ejemplo aquí. Otras versiones dicen procura, pero no, el Señor nos manda a estudiar. Con diligencia. Procura, exactamente, como haz tu mejor esfuerzo, intenta, ¿no? Pero aquí nos dice estudia y fuera de eso, diligentemente. La palabra escrita de Dios es el único medio que tenemos nosotros los cristianos para que Dios nos hable. Nosotros hablamos con Él cuando estamos orando. Los líderes, pastores y ministros deben ser instrumentos de Dios, que también van a las mismas fuentes para aprender de Dios y luego deberían transmitirlas a las congregaciones para llevar el mensaje tal como Dios los dio, sin meterle nada que le agregue el ser humano. Pablo lo llamó fábulas. María Luisa, ¿tú puedes leer lo que está aquí en la pantalla, por favor? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diversa doctrina, ni escuchen a fábulas y genealogías interminables, que engendran cuestiones más bien que edificación de Dios, que es en la fe. Pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de lo cual, apartándose algunos, se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores de la ley, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera de Timoteo 1:3-6. Gracias, María Amén. Luisa. Pasa que hay fábulas, nos van a llevar a cosas que no son la verdadera doctrina. Dios nos ha mandado que tracemos la palabra de verdad, pero ¿cuál es la palabra de verdad? Ya hemos visto que hay palabra que no es de verdad, o es de verdad a medias, o es otra verdad, pero hay una sola verdad. ¿Alguien va a decir algo? Sí. Yo digo que puede que tengamos muchas versiones de la Biblia, pero ahora yo le preguntaba a Alejo, le decía, amor, y entonces uno como, ¿cuál Biblia estaría bien para leer? Pero me hace caer en cuenta y es que nosotros tenemos algo más poderoso y es el Espíritu Santo. Y a través de la oración, como tú muy bien lo dices, nos abre el corazón para entender estas versiones y la palabra realmente como debe de ser, independientemente pues, de la cantidad de versiones que podamos tener. Considero que es como pues es el poder, el más fuerte, o sea, contra eso no hay nadie que batalle. Ya si la persona que vaya a leer la Biblia no tiene el Espíritu Santo en su corazón, obviamente no la va a entender nunca. Gracias, Lady. La palabra dice también, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces hay que tener en cuenta uno que está oyendo. Claro, el Espíritu Santo le da a uno ese discernimiento, que es, bueno, esto no, como que no es así, como que sí, está como raro, etcétera. Ese es el Espíritu Santo que te dice qué hacer. Esto lo grabé por aparte. ¿Cómo llegaron las versiones adulteradas de las Biblias a nuestras manos? Se basan en una versión de las escrituras adulteradas que tenían que rivalizar con la palabra pura de los textos masoréticos del Tanaj para el Antiguo Testamento y de los textos recibidos que eran los bizantinos para el Nuevo Testamento. Los textos críticos basados en los manuscritos alejandrinos en la ciudad de Alejandría, Egipto, fueron influenciados por Orígenes alrededor del año 250 después de Cristo. Orígenes era quien decía que las palabras de la Biblia eran la cáscara que escondían el núcleo espiritual. Así nacieron las alegorizaciones e interpretaciones personales de las Escrituras. Se fundó aquella escuela alegórica y espiritual de intérpretes de la Biblia que impactó tanto a la Iglesia mediante la adulteración de la palabra. En parte, esta es la razón por la que la Iglesia dejó de esperar que el Señor regrese y establezca su reino terrenal milenial. Otra de las consecuencias de esto fue excluir a Israel de las promesas bíblicas, surgiendo la teoría del reemplazo expresadas por Hipólito de Roma en el año 235, por el mismo Orígenes y más adelante por Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. Los textos críticos alejandrinos fueron desechados por la iglesia primitiva por ser adulterados y que por no ser tan usados sus manuscritos se han conservado mejor, por lo cual son más antiguos que las copias en que se basa el texto recibido. Luego se adicionaron los textos sinaíticos y vaticanos. Estos tres códigos surgieron entre el año 330 y 400 después de Cristo, y de allí se sacó la primera versión de la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento traducido al griego. Dando un gran salto en la historia más moderna, la Iglesia venía de un gran despertar en el periodo de Filadelfia.
según una de las maneras como se aplicó la revelación de Jesús a Juan, el apóstol, en lo referente a las 7 iglesias del libro mal llamado Apocalipsis, en la cual la iglesia de Filadelfia fue una de las 2 únicas iglesias de las que Jesús no tenía nada en contra. La otra fue la de Esmirna, y que sería la de mayor fruto, lo que quedó demostrado con un mover evangelístico a todo el mundo, fundamentándose en la Biblia King James en inglés, con un avivamiento que había comenzado en Estados Unidos aproximadamente desde el año 1750 y se extendió hacia todo el mundo durante los siguientes 100 años. Satanás no estaba contento y tenía que volver una vez más a utilizar su vieja estrategia de pervertir lo que Dios había dicho. Fue cuando en este periodo la serpiente envió a sus soldados con lo que se llamó la Escuela Crítica Textual, con su iniciador Karl Lachmann, un teólogo alemán que en 1831 trabajó en las escrituras griegas como la Ilíada para reconstruir los textos originales griegos, y esta técnica la aplicó al Nuevo Testamento griego, en la que había varios supuestos interpretacionales. Lo siguió Eberhard Nessel, quien sacó una versión crítica del Nuevo Testamento en 1851, y en 1881 Westcott y Hort sacaron una versión alterna al Nuevo Testamento griego, y de ahí todos los expertos usaron esta técnica. En resumen, hasta 1881 y a finales del periodo de avivamiento de lo que era la iglesia de Filadelfia, la Biblia había sobrevivido sin expertos. Para que se hagan una idea, Westcott era procomunista y Hort creía en la evolución. Ambos eran amigos de Charles Darwin, el padre del evolucionismo, también de Sigmund Freud, supuesto padre del psicoanálisis, y de Elena Blavatsky, famosa experta rusa en ciencias ocultas y muy conocida por ser la fundadora de la Sociedad Teosófica. Ya en años recientes, los textos críticos se mezclaron con el tipo de traducción de equivalencia dinámica formal, muy de la mano con la alegorización de las escrituras que hemos visto anteriormente. Esto fue utilizado por las Sociedades Bíblicas Unidas, quien contrató a un lingüístico americano, Eugenio Nida, en 1968 para obtener las versiones más modernas de la Biblia en inglés, mediante los métodos de traducción de equivalencia dinámica y formal. Y se tradujeron al español las versiones modernas de la Reina Valera desde 1960. Eugenio Nida trabajó este proyecto en conjunto con el Vaticano y las Sociedades Bíblicas Unidas. Por lo tanto, estas Biblias tienen una alta influencia ecuménica. La Biblia King James es la palabra pura de Dios preservada en inglés y fue la base utilizada por más de 200 años por traductores radicales y apegados a las fieles escrituras para traducir a otros idiomas, como fue al español, en donde su equivalente es la Valera 1602 purificada. Esa es la mía. Bueno, entonces, con esto, Alejo, trato de aclarar un poco la pregunta que tú hiciste al principio, y también de que los textos o los manuscritos mejor conservados ahora, que son manuscritos antiguos, no necesariamente eran los más puros, porque es que esos manuscritos puros iban de mano en mano porque la gente no quería saber nada de los manuscritos adulterados. Entonces esos manuscritos fueron mejor conservados. Los otros eran muy usados porque se iban llevando de iglesia en iglesia y los iban copiando porque eran los mejores. Entonces esos manuscritos, de tanto manosearlos, se fueron deteriorando y se fueron dañando. En cambio, los otros quedaron mejor, y esos fueron los que se han conservado, y muchos de esos son los que han venido a aparecer últimamente. Vamos a resumir para terminar pronto de dónde vienen las Biblias. Hay 2 vertientes: la vertiente tradicional, la original, y la vertiente alterna. Los manuscritos del Antiguo Testamento más tradicionales eran los que se cuidaban celosamente en la tradición judía para conservar la palabra, y el texto masorético es el texto puro para el Antiguo Testamento, y que fueron los rollos que se guardaban en el templo de Jerusalén, que iban copiando los escribas. Ellos sacaban los rollos, lo copiaban los escribas y los volvían a meter en el templo. Esos rollos se perdieron. Después Josías por allá vino a descubrir unos rollos que estaban enterrados y los volvieron a sacar, pero esos rollos otra vez se perdieron. Y ni se diga cuando vinieron los romanos y destruyeron el templo en el año 70. Pero de estos textos masoréticos salió el Tanaj judío del Antiguo Testamento. Como era tan cuidado por esta gente, pues Satanás no se metía con ellos porque eran muy, muy cuidados, era como un tesoro. Pero sí hubo otras traducciones, de ahí salieron los códigos alejandrinos, sinaíticos y vaticanos que vimos el video. Y de aquí salió la Septuaginta, de los textos alternos. Pero de los textos originales, de los textos tradicionales,
Entonces venían los textos masoréticos, entonces, que son los que nosotros vemos a la izquierda. Pero en cuanto al Nuevo Testamento, entonces venían los textos bizantinos, que eran los mismos como los textos receptos o textos recibidos del griego que se encontraron en Antioquía. Entonces, en esos dos, que son los textos masoréticos más los textos de bizantinos que fueron encontrados en la región de Siria, en Antioquía, y esto es para ti, Richard, la respuesta, de donde provienen el grupo de Biblias, que son las Biblias más puras, que son la Biblia de Ginebra, la Biblia King James de 1611 en inglés. Ha habido varias Biblias y más adelante les dejo una secuencia de cómo se fueron creando las Biblias para que lo vean en este video. Y por el otro lado, entonces, con los textos alternos de donde vienen los códigos sinaíticos, vaticanos, códigos alejandrinos, que sale la Septuaginta y salen otras Biblias. El equivalente en el Nuevo Testamento son los textos críticos, textos traducidos del griego en la región de Alejandría, como los vimos en el video. Esto es la otra familia. De ahí salen la English Standard Version, la NBI, la nueva versión internacional, la Valera 1960, muchas otras versiones que han venido saliendo. Entonces están las dos versiones. La versión, los textos masoréticos y los textos recibidos es la versión con la cual yo he basado las enseñanzas de este curso y que son con los que hicieron la Valera 1602 purificada y la King James en inglés. Hablando un poco de Egipto, de donde vienen los textos no puros, que son los textos alejandrinos, vemos múltiples veces en la Biblia cómo desde Egipto Satanás ordenó y llevó a cabo ataques contra el linaje de Jesucristo. En Génesis 12, del 10 al 13, era cuando hubo hambre allá y entonces fueron a Egipto y el rey de Egipto vio a la esposa de Abraham y entonces Abraham mintió, no sé si se acuerdan de eso, y dijo que era su hermana, etcétera, pero a Dios le tocó interceder, le tocó meterse porque ahí hubo un ataque al linaje de Jesús. ¿Por qué? Porque Abraham tenía que defender el linaje porque sobre él estaba la promesa. El linaje, el Salvador venía por ahí. ¿Qué pasa donde su esposa hubiera sido vulnerada por el rey de Egipto, por Faraón? Hubiera sido terrible. Luego en Egipto también, en Génesis 37, 36, nuevamente un ataque contra el pueblo de Israel, en donde José salva a los israelitas de la hambruna. Más adelante en Éxodo 1, donde Faraón mató o quería matar a todos los varones. Acuérdense, de ahí sale Moisés. Luego en Egipto está la esclavitud. En muchos lados el Señor dice, no vuelvas a Egipto. Deuteronomio 17, 16, Jeremías 46, 25. Éxodo 22 llama a Egipto casa de siervos. En Egipto está Alejandría. Sí, las versiones que vienen de Alejandría van a Roma. De Egipto no sale nada bueno. Ahora miremos en el Nuevo Testamento qué salió de Egipto. Los alejandrinos participaron en Hechos 6:9 de la muerte de Esteban. Esteban era la última oportunidad que tenían los israelitas para recibir al Señor, pero los israelitas rechazaron al Espíritu Santo cuando Esteban dijo, veo al Señor, porque ahí estaba lleno el Espíritu Santo. En Hechos 18:24 habla de Apolos, que él estaba evangelizando, pero su doctrina estaba a medias, porque la doctrina de Apolos era la doctrina del bautismo. Todavía le faltaba conocer la doctrina de la gracia, y él venía de Alejandría. Pablo es llevado a Roma en naves de Alejandría. Son cosas pequeñitas que uno no ve, pero que ahí están en la Biblia. De Egipto se ataca hasta el más sabio. Primera de Reyes 3, 10 y 11 vemos cómo Salomón desobedeció a Dios, yéndose a dónde? A Egipto. Hay un libro que se llama Sabiduría, es un libro apócrifo, viene de Alejandría. Entonces vemos que ni de Egipto ni de Alejandría vienen cosas buenas para el pueblo de Dios. ¿Qué viene de Roma? Uno de los imperios de la profecía de Daniel. Fue el imperio que crucificó a Jesús. Roma subyugó y destruyó después al pueblo de Israel. Durante muchas décadas, cuando Jesús llegó, estaban bajo el imperio romano. Roma mató a millones de cristianos en la iglesia primitiva. Roma ha sido sede del paganismo mundial desde el siglo III. Roma ha sido base del reinado papal. Múltiples ataques al cristianismo a lo largo de la historia, como la Inquisición, han venido de Roma. Y Roma está en las profecías de los últimos tiempos. Algo bueno de Egipto, de Alejandría y de Roma ha venido para los planes de Dios, incluyendo a los cristianos. Ahora, por el contrario, ¿qué ha venido de Antioquía? Todo esto lo encuentran en Hechos 6, del 3 al 4, y Hechos 14, del 26 al 28, entre otras cosas. Vino la organización de la iglesia primitiva.
hombres llenos del Espíritu Santo. Antioquía fue el destino de los primeros cristianos perseguidos, se fueron de Jerusalén para Antioquía. Antioquía fue clave para la expansión de la iglesia. Antioquía fue en donde primera vez encontramos la palabra cristianos en la Biblia. Antioquía era el sitio donde Pablo iba. Él iba a dos lugares, a Jerusalén y a Antioquía. Él se reportaba en Antioquía. Antioquía significa nueva vida, ha habido nueva vida para el cristianismo. También en Hechos 11, del 19 al 27, ven cómo los primeros judíos fueron perseguidos y se iban para Antioquía. Ya vamos a terminar. Los textos masoréticos de Jerusalén era la versión de hebreo del Tanaj. El Tanaj es el mismo Antiguo Testamento judío, tiene 39 libros, que son los libros aceptados por los cristianos protestantes. Los católicos aceptan más libros. Masorá, que es donde viene masorético, significa tradición. Por otro lado, está el Talmud de Babilonia, que compite contra el Tanaj. Talmud es de Babilonia y Tanaj es del Templo de Jerusalén. Entonces nos quedamos con los textos de los masoretas. Les voy a dejar acá en estos dos slides para que ustedes lo vean con calma. A lo largo de la historia, las traducciones que ha habido para llegar a las versiones adulteradas, que son la mayoría de las versiones que se están leyendo. Richard, esto es parte de la respuesta a lo que tú preguntaste al principio. ¿Cómo se han venido dando las versiones para llegar a las versiones actuales, la mayoría de versiones que hay circulando? Y por acá, entonces, el origen de las versiones puras, comenzando por el Tanaj y por los textos recibidos, textos receptus, de Antioquía, de la zona de Siria. Entonces, de Egipto no viene nada bueno. De Antioquía vino muchas cosas buenas para el cristianismo. Nosotros preferimos lo que viene de Jerusalén y lo que viene de Antioquía, que son las versiones puras. Aquí terminamos la presentación dándole gracias, acordándonos que sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Salmo 140. Dios perfecto su camino, la palabra del Señor purificada, escudo es de todos los que en él esperan. 2 Samuel 22:31. Y las palabras del Señor son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6.